¿Qué tal, ingenieras, ingenieros? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que fue propuesto en un examen de Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver primero agrandar un poquito esto para ver lo que nos piden. Yo he hecho algunos cálculos ya porque si no el vídeo se hace sumamente extenso porque aquí se pide mucha cosa. Lo primero que tenemos que hacer ante un circuito es mirar un poco por encima qué es lo que tenemos, qué tipo de circuito tenemos. Entonces, vemos que tenemos un circuito donde hay tres fuentes de tensión constante, ¿no? O llamadas fuentes de corriente continua, porque es verdad que las corrientes que vamos a tener en este circuito son corrientes continuas, siempre y cuando consideremos que estamos en el estado estacionario, es decir, que estos capacitores ya se han cargado completamente. Si no, si los capacitores aún se estuvieran cargando, tendríamos unas corrientes transitorias de carga. Pero bueno, vamos a suponer que se ha llegado al estado estacionario, entonces esos capacitores estarán cargados. Todavía, así a priori, yo no puedo decir, por ejemplo, si las placas positivas de estos capacitores serán las que están a la izquierda o las que están a la derecha, porque eso dependerá de la diferencia de potencial entre C y E. Si el punto C está a mayor potencial que E, entonces las placas de la izquierda estarán con carga positiva y las placas de la derecha estarán con carga negativa. Pero si fuera al revés, sería al revés. Si el punto E estuviera a mayor potencial que C, las placas de la derecha estarían cargadas positivamente, mientras que las de la izquierda negativamente. Bien, entonces, en la primera parte de nuestro problema, que dice determine mediante el método de las corrientes de malla la intensidad que circula por cada rama y la tensión en cada uno de los puntos indicados. A ver, aquí hay conceptos que nosotros tenemos que dominar porque de lo contrario nos vamos a perder en este problema. Corrientes de malla. Por un lado se habla de malla, por otro lado se habla de rama. Entonces, y luego me pide la tensión en cada uno de los puntos indicados. A ver, las corrientes de malla es un concepto teórico que nos sirve para resolver circuitos con la menor cantidad de ecuaciones posibles. Es decir, si nosotros aplicáramos las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, pensando que aquí nosotros tenemos el nudo C y tenemos el nudo D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, al nudo C viene una corriente que sería, por ejemplo, I1. Luego se divide en I2, luego se divide en I3. Luego esa I3 se divide en una I4 y en una I5. Entonces, es un ejemplo, si las corrientes ya sabemos que las podemos elegir como queramos, ¿no? Pero vemos que de esta forma, si lo vamos a resolver por Kirchhoff, tendríamos 5 intensidades, por lo tanto necesitamos 5 ecuaciones para poder resolver ese sistema, que tendría 5 incógnitas. En cambio, si utilizamos el concepto de corriente de malla, simplemente nosotros tenemos que pensar en que una corriente va a circular por cada malla. Por ejemplo, aquí tendríamos una corriente, en este sentido, vamos a llamarle I1, aquí tendríamos otra corriente que vamos a llamarle I2, y aquí otra corriente que vamos a llamarle I3. Entonces, de esta forma, nosotros hemos reducido el número de ecuaciones de 5 a 3. Tenemos que tener cuidado en las resistencias que comparten mallas. Malla es todo circuito cerrado. Y rama es toda porción de circuito entre dos nudos. Por ejemplo, aquí tengo un nudo, aquí tengo otro nudo. ¿Cuántas ramas tendría? Tendría una rama, dos ramas y todo el resto que sería la tercera rama entre esos dos nudos. Entonces, me refería a que cuando tenemos una resistencia compartida como R2, por R2 teóricamente pasarían dos corrientes, la I1 para abajo y la I2 para arriba. Entonces sabemos que por una resistencia puede circular solamente la corriente en un sentido. Entonces esa corriente tendrá una intensidad que será o I1 menos I2 y circulará para abajo, o I2 menos I1 y circulará para arriba. Eso lo resolveremos al final del problema, es cuando nosotros sabremos bien cómo es la corriente en cada resistencia. Ahora, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, una vez que nosotros tenemos las corrientes elegidas,
que yo aconsejo simplemente elegir corrientes en sentido horario, así como lo he hecho ahora, rapidito, en sentido horario. Luego vamos a poner los signos. El generador ya sabemos cuál es el más y cuál es el menos para las fuentes de tensión constante, continua, vale, y luego ponemos los signos en las resistencias. En las resistencias siempre pensamos lo mismo. Por donde entra la corriente ponemos el más, por donde sale ponemos el menos. Aquí lo mismo, más, menos, aquí lo mismo, más, menos, menos. Vale, el tema es aquí, en el resistor que comparte dos mallas. Bien, para este resistor, cuando nosotros recorramos esta malla, vamos a pensar que esta intensidad es la que prevalece sobre esta otra, entonces el signo será signo de más y signo de menos. Pero luego, cuando yo recorra esta otra malla, esta corriente va a ser la que prevalece sobre la otra, entonces cambiaremos los signos y pondremos aquí más y menos. Y lo mismo sucede con esta otra. Más menos y más menos. Entonces, vamos a tener cuidado cuando hagamos eso, o sea, cuando pasemos por las resistencias que son compartidas. Bien, aquí en la letra del ejercicio no aparece el valor de la FEM número 3, y después me di cuenta que al final esto es 9 volts, por eso lo he puesto ahí aparte. Bien, entonces, vamos a salir, por ejemplo, de este punto, recorrer toda esta malla y volver a este punto. Entonces tengo más FEM 1 que 18. De más a menos, menos R1, que vale medio kilo ohm, por I1. Cuidado, hay que poner los kilos, kilo ohm, porque si no luego nos vamos a olvidar que aquí en realidad no tenemos 0,5. Aquí tenemos 0,5 por 10 a la más 3. Y eso evidentemente va a afectar nuestro resultado. La idea que tienen que manejar es que cuando tenemos las fuentes de tensión en volt y las resistencias las tenemos en kilo ohm, las corrientes normalmente nos darán en miliamperes. Bien, entonces, hemos pasado por esta, luego cuando vamos a pasar por R2 que comparte corriente, si I1, porque vamos por la malla I1 que es la principal, pondremos menos R2 que vale 1 kilo ohmio por I1 menos I2. Luego, pasamos por la fuente, menos FEM2 que es 9 volt, y igualamos a 0. Aquí me faltó esto, igualamos a 0. Luego agrupamos términos y nos queda esta ecuación. Bien, luego vamos a recorrer esta otra malla. Salimos de D, por ejemplo, y llegamos nuevamente a D. Tenemos más FEM2, o sea, más 9 volt. Luego, cuando vamos por esta, ponemos menos el valor de R2, que es un K, por ahora I2 menos I1, porque esta corriente es la corriente de malla principal. Entonces, esta corriente, digamos, le gana a esta. Son corrientes opuestas. Bueno, menos R2 por I2 menos I1. Bueno, luego paso por esta, que es I3, que tiene este valor por la corriente I2. Y ahora paso por esta, que cuidadito, también comparte malla. No es una resistencia compartida por estas dos corrientes. Entonces pongo menos el valor de R4, que es 1 kilo ohm, por I2 menos I3, que son corrientes de sentido contrario por R4. Bien, entonces, nuevamente esto lo igualamos a 0, agrupamos términos y nos queda esta ecuación. Bien, por último, vamos a recorrer esta malla. Entonces, nos va a quedar, aquí está la ecuación, menos 1K por I3 menos I2, es decir, arrancamos de aquí, menos R4, que es 1K por I3 menos I2, luego menos 0,5K por I3, que sería esta, menos 1,5K por I3, que sería R6 por I3, menos 9, e igualamos a 0. Y aquí obtenemos la tercera ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. La podemos resolver por el método que queramos. Por ejemplo, un método conveniente es aplicar determinantes y resolver por la regla de Kramer. Bien, aquí he puesto las corrientes, las ecuaciones, nuevamente, y yo suelo hacerlo así, cada uno lo hace como quiere, pero hay un determinante que le llamo delta,
que lo voy a formar con los coeficientes, que son los valores de las resistencias, que están en ohm, o sea, coloco en fila primero los valores de I1, que serían 1,5K, 1K, y aquí no tengo I1, o sea, por eso pongo 0. Luego los valores de I2, que es 1, menos 3, 1, que lo pongo aquí, y luego los valores de I3. Aquí no tengo I3, pongo 0. Aquí tengo 1 kilo y aquí menos 3. Una cosa, no olvidarme que estos son kilo ohms, ¿vale? Aunque yo pongo 1,5, es 1,5 kilo ohms. Todo esto son kilo ohms. Entonces, resuelvo este determinante por la regla de Kramer, o sea, primero recorro esta diagonal, me da menos 13,5, luego hay que hacer 1 por 1 por 0, eso se me va, y luego hago 1 por 1 y por 0, también se me va. Menos, y ahora esta diagonal me da 0, luego esta me queda 1 por 1 y por menos 1,5, menos 1,5, y luego me queda 1 por 1 y por menos 3. Menos 3. Bueno, hago cuentita y este determinante me da menos 9 kilo ohm. Con este determinante yo lo voy a utilizar para hallar todas las corrientes, que son las 3 corrientes, ¿no? Luego, defino otro determinante que le llamo delta I1, que es un determinante que lo voy a formar sustituyendo la primera columna, que son los valores que corresponden a I1, por los términos independientes. Coloco los términos independientes y resuelvo y me da menos 90. Bueno, al final de todo, cuando yo quiero hallar la corriente I1, lo que tengo que hacer es el determinante delta I1, dividirlo entre el determinante delta. Y así tengo el valor de I1, que me está dando 10 miliamperes. Menos 90 dividido menos 9K me da 10 miliamperes. De la misma forma, ahora para hallar I2, ¿qué tengo que hacer? Aquí vuelvo a colocar estos valores. Y en esta columna, que es donde tengo los valores de I2, coloco los términos independientes. Y entonces sería delta I sub 2. Entonces, una vez que haya el valor de delta I sub 2, para calcular la I sub 2, divido delta I2 entre el delta. Y para I3 lo mismo, sustituiría esta columna por los valores de los términos independientes, las otras las dejo como está y resuelvo el determinante, que sería delta I3. Y para hallar delta I3, lo mismo. O sea, la I3 será delta I sub 3 dividido el delta. Bueno, yo puse los valores ahí porque si no, repito, el vídeo sería muy largo. Ustedes pueden hacerlo, hacer las cuentas, comprobar que todo les da bien. Y de esta forma hemos nosotros calculado las corrientes I1, I2 e I3. Entonces, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que a mí me interesa la corriente por cada rama, ¿no? Entonces, vamos a volver por aquí atrás. O sea, ahora, yo tengo que aclarar que por la rama, voy a inventarme aquí unas letras. O sea, vamos a ver, yo tengo hasta la letra F, G, vamos a poner la H, y vamos a poner por aquí la I. Y entonces tendríamos que aclarar, ¿no? Para contestar lo que nos están pidiendo, la corriente, ¿no? Por la rama A, H, B, C es la corriente I1, la que hemos obtenido. Ahora, la corriente por la rama CA es I1 menos I2. Entonces la corriente por la rama CA, para contestar eso, la intensidad de corriente por la rama CA sería I1 menos I2. O sea que sería 10 miliamperes menos I2, que nos dio 6 miliamperes. 6 miliamperes, entonces eso nos está dando 4 miliamperes. Bien, lo mismo, por la rama CD la corriente será I2, pero por la rama DI, la corriente será I sub DI, será igual a I sub 2 menos I sub 3. Entonces será 6 miliamperes menos I3, que nos dio menos 1 miliampere. O sea que pondríamos menos 1 miliampere
Por lo tanto, la corriente a través de la rama de su I sería 7 miliamperes. ¿Vale? Y luego ya, por las diferentes ramas no hay problema. De D a E será I3, de E a F será I3, y ya hemos contestado todo. Bien. Ahora, vamos a seguir. Ahora tenemos que calcular, dice, hay que calcular la tensión en cada uno de los nudos indicados, ¿no? La tensión en cada uno de los nudos indicados. Entonces, los nudos que están indicados son el nudo A. Como el nudo A tiene el símbolo de masa o tierra, sabemos que el potencial del nudo A vale 0. Entonces, ahora nos conviene a nosotros calcular los potenciales de los nudos más próximos a, por ejemplo, el B. Para eso nosotros decíamos potencial del punto B menos potencial del punto A, perdón, potencial del punto B. Luego voy a pasar por esta fuente que es menos FEM1, ¿y a dónde llego? Y ya llegó el punto A, entonces igual al potencial del punto A que vale 0. Por lo tanto, el potencial del punto B es igual que la FEM1, entonces el potencial del punto B es igual que FEM1 igual 18 volts. O sea, vamos a poner aquí, V sub B igual 18 volts. Bien, listo. Ahora, por ejemplo, el potencial del punto C. El potencial del punto C puedo ir simplemente desde C a B. Digo, punto C tiene un potencial, luego voy, cuidado, esta resistencia tenía estos signos, voy de menos a más R1 que vale 0,5 kilo ohm por I1 que es 10 miliamperes y llego al potencial del punto B. Simplifico kilo ohm, kilo con mili, 10 a la más 3 se me va con 10 a la menos 3, y entonces el potencial del punto B es igual a 18 volts. Por lo tanto, el potencial del punto C será 18 menos 5, esto me da 13 volts. Bien, ya está listo. Ahora, por ejemplo, me interesa el potencial del punto D. Bueno, como conozco el potencial del punto C, puedo hacer esta trayectoria, sabiendo que por la R3 circula la corriente I2, que era de 6 mA. Por lo tanto, digo, potencial del punto D, cuidado, los signos, voy de menos a más R3, que R3 vale 1 kilo ohm, por la intensidad 2 que habíamos calculado, que nos había dado 6 mA, y llego al potencial del punto C, que vale 13 volts. Kilo con mili se me va, entonces el potencial del punto D serán los 13 volts menos 6, y eso me da 7 volts, que es lo que puse ahí arriba. Bien, ¿qué nos va quedando? ¿Qué nos va quedando? Por ejemplo, el punto E. Calcular el potencial en el punto E. Entonces puedo hacer el potencial de E menos, por aquí se nos iba la corriente, la I3, que la I3 era de menos 1 miliamper, pero yo mantengo los signos, entonces pongo menos la R5, que R5 vale 0,5 kilo ohm, por esa corriente que vale menos 1 miliamper, ¿y a dónde llego? Llego al punto B, cuyo potencial es 7 volts. Simplificamos y nos queda B sub E menos por menos más 0,5 igual a 7. Entonces, el potencial del punto E será 7 menos 0,5, potencial de E será 6,5 volts. Bien. Y ahora nos queda, por ejemplo, el potencial del punto F. Entonces, podemos ir directamente desde F hasta A, y digo, potencial del punto F menos la FEM3, ¿y a dónde llego? Al punto A, cuyo potencial es 0. Por lo tanto, el potencial del punto F será igual a la FEM3, que la FEM3 dijimos que es 9 volts. Entonces, voltaje del punto F o potencial del punto F son 9 volts.
Y luego nos queda, por ejemplo, el último puntito, es el punto G. Voy a ir desde G hacia A. Esto es más, esto es menos. Entonces sería potencial de G menos la FEM2 será igual al potencial de A, que vale 0. Entonces, potencial de G será igual a la FEM2, y la FEM2 es 9 volt. O sea, el potencial G vale también 9 volt. Bueno, entonces, la pregunta A ha quedado respondida completamente. Ahora dice, repita los cálculos del apartado anterior, pero empleando el método de las tensiones en los nudos. Bueno, para emplear el método de las tensiones en los nudos, yo tengo que ver cuáles son los nudos. Primero ahí importa ver cuáles nudos son los significativos, ¿no? Los nudos que son realmente importantes son aquellos donde se unen 3 o más conductores, por ejemplo, el nudo C y el nudo D. Porque por el nudo B, la corriente no cambia, hay solo una corriente, entra I1 y sale I1. Pero aquí en este nudo, por ejemplo, entra una corriente y salen 2, y en este nudo pasa lo mismo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La corriente, vamos a llamarle a esta, le llamamos I sub 1, esto I sub 2, I sub 3, I sub 4, y toda esta otra será I5, o sea, I5 pasa por estas dos resistencias, ¿vale? Entonces, vamos a plantear eso, que la ley de los nudos de Kirchhoff, ley de los nudos de Kirchhoff. La ley de los nudos establece que la sumatoria de las intensidades en un nudo es 0. Es decir, en definitiva, que la suma de las corrientes que llegan al nudo es igual a la suma de las corrientes que salen del nudo. Entonces, yo puedo escribirlo esto de otra forma. Llega I1, I1 que llega va a ser igual a la suma de I2 más I3 que se van. Bien, empiezo por aquí, para aplicar el método de los nudos. Vale. Ahora, otra cosa que voy a utilizar es que la intensidad es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia, que es la ley de Ohm, cuando yo tenga en cuenta que si quiero calcular I1, por ejemplo, por I1, tengo que dividir la diferencia de potencial en I1, que será VC menos VB menos VC, sobre el valor de la resistencia R1. Simplemente voy a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. La ley de OHM. Ohm. Bien, entonces, I1 lo voy a escribir como potencial de B menos potencial de C sobre el valor de R1, que vale 0,5 kilo ohm. Si esta corriente la he elegido de esta forma, quiere decir que esto es más y esto es menos. Por eso, el punto B, yo asumo que, de acuerdo al dibujo que hice de la corriente, el punto B tiene que estar a mayor potencial que el punto C. Por eso pongo VB menos VC y no pongo al revés. Otra cosa, estas corrientes las puedo elegir, el sentido lo puedo elegir como se me dé la gana. Incluso pueden ser o todas entrantes o todas salientes del nudo. Eso no importa. Todo nos va a conducir a las mismas ecuaciones. Bien, entonces, tengo planteada I1. I1 será igual a I sub 2. ¿Cómo podría calcular, aquí que se me rayó, cómo podría plantear yo I2? Potencial de C menos potencial de G, o sea, potencial de C menos potencial de G, sobre la resistencia R2, que es 1 kilo ohm. Bueno, y ahora tengo que sumarle la corriente 3. La corriente 3, así elegida, implica que tengo que hacer potencial de C menos potencial de D, potencial de C menos potencial de D, sobre la resistencia R sub 3, que es 1 kilo ohm. Vale, entonces, hay potenciales. A mí me interesa dejar en la ecuación el potencial del punto C y el punto D. Y los demás potenciales ponerlos porque es fácil. Por ejemplo, el potencial del punto D. Obviamente, estos son 18 volts, que es el potencial de la fuente. Entonces voy a borrar aquí y voy a poner los 18 volts.
Otra cosa, el potencial de G. El potencial de G son los 9 volts. Porque, ¿qué potencial tiene este punto respecto a tierra? El valor de la FEM de la batería. Bien, entonces todo me queda en función de VC y VD. Hacemos un común denominador, que podría ser un K. Entonces, aquí arriba me quedaría 2, porque un K entre 0 y 5K, eso me da 2. 2 por 18 menos VC va a ser igual, y el denominador será 1 kilo ohmio. Y esto queda igual, VC menos 9 más VC menos VD. Todo esto está dividido entre un K, Por lo tanto, ahora puedo quitar estos denominadores, ya que tengo como un denominador. Y bueno, y agrupar términos y a ver cómo me queda esto. Me queda 2 por 8 y 6, 2 por 1, 2. Esto me queda 36 menos 2 por VC menos VC menos VC más VD es igual a, voy a pasar para el otro lado, me queda, tengo un menos 9 y este 36 lo paso como menos 36. Vale, entonces me quedará 9 y 6, 15, 45. Esto me quedará menos 45. Entonces ya tengo una ecuación. Ahí tengo una ecuación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Ver lo que me ha quedado. Entonces esa ecuación me quedó. En VC tengo 2, 3, 4. Menos 4 VC más V sub D, eso es igual a menos 45, porque este 36 lo había pasado para el otro lado, menos 45. Vale. Vámonos al otro nudo importante, al nudo D. En el nudo D puedo decir que I3 que llega será igual a I4 más I5. Vale. I3 será VC menos VD, VC menos VD dividido R3, que es de 1 kilo ohmio, eso va a ser igual a I sub 4. La I sub 4 será VD menos VA, que es 0, partido la R4, que también es de 1 kilo ohmio, más la corriente I5, que la corriente I5 puedo ponerla como VD, ¿no? VD menos VF, y VF sabemos que vale 9 volt, o es fácil obtenerlo, ¿no? Porque ¿qué voltaje, qué potencial tengo entre F y A? El de la fuente, que son 9 volt. Bien, todo eso iba a estar dividido entre, cuidadito, porque si yo voy de este punto a este, la resistencia que tengo que poner es la suma de estas dos, R5 más R6. Entonces, R5 vale 0,5, R6 vale 1,5, esto me da 2 kilo ohmios sobre 2 kilo ohmios. Vale, entonces, ponemos como un denominador 2 kilo ohm, 2 entre 1 me da 2 y me queda 2 por VC menos V sub D va a ser igual a 2 por VD más VD menos 9, y todos los denominadores serían 2K, ¿no? 2K, 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. Por lo tanto, puedo eliminar esos denominadores. Vale. Y entonces, vamos a hacer la distributiva. Me quedaría 2 por VC menos 2 por VD menos 2 por VD menos V por D igual a menos 9. Entonces, al final me va a quedar 2, vamos a hacerlo aquí chiquito. Bueno, o si no, ya lo dejamos listo aquí. Ya lo dejamos listo. Me queda 2 VC. 2 por VC. Y en VD tengo menos 2, menos 4, menos 5. Menos 5 por VD. Y eso va a ser igual a
menos 9. A menos 9. Y ahora tengo dos ecuaciones donde aparecen los potenciales de los nudos que son importantes. Vale, entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Resolver este sistema. Entonces, por ejemplo, me queda que VD es menos 45 más 4 por VC. Sustituyo en la ecuación de abajo y me queda 2 por VC menos 5 por VD, que es menos 45 más 4 por VC igual a menos 9. Entonces, en definitiva, me queda 2 por VC, menos por menos más. 5 por 45, 5 por 45 me da 225, 225 menos 5 por 4, 20 por VC igual a menos 9. Entonces, me queda menos 18 por VC, y del otro lado tengo menos 9 menos 225, eso me va a dar 234 menos 234, entonces VC será menos 234 sobre menos 18, y eso me está dando 13, justamente, 13 volt, que coincide con el valor que habíamos obtenido antes para V sub C. Bueno, ¿y luego qué hago? Calculo V sub D. V sub D es igual a menos 45 más 4 por VC, que vale 13, entonces esto me queda menos 45, perdón, menos 45 más 4 por 13, me da 7 volt, que era lo esperado, 7 volt. Vale, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora que yo tengo los voltajes, si quisiera calcular las corrientes, por ejemplo, si quisiera calcular la corriente I1, que va por la rama A, o sea, que va por esta rama, la rama A, B, C, si quisiera calcular I1, ¿qué hago? Potencial de B menos potencial de C sobre R1, o sea, potencial de B menos potencial de C sobre R sub 1. Entonces me quedaría 18 menos el potencial de C, que lo acabamos de calcular, dividido R1, que es 0,5 kiloohmios, y eso me daría 18 más 3 igual dividido 0,5, eso me está dando 10 miliamperes. Me da miliamperes porque aquí tengo kilo ohm, entonces aquí me da miliamperes. Bueno, y ahí tenemos ya la parte B está respondida. Bueno, entonces ahora vamos a borrar esto un momento. Vamos a borrar esto, porque ya tenemos valores de tensiones, tenemos valores de corriente y podemos seguir rapidito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver. Vamos a hacer la parte C. Dice, obtenga la energía disipada. Obtenga la energía disipada en la rama de la resistencia R6 en una hora. Vale. Entonces, pregunta C. La energía disipada la calculamos de esta forma. Intensidad al cuadrado por R por delta T. En el sistema internacional, el delta T, que es el intervalo de tiempo, tendrá que estar en segundos. Por R6 pasa la corriente I3, que como habíamos visto vale 1 miliamper, ¿vale? Menos 1 miliamper, bueno, no, 1 miliamper. Entonces será 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado por el valor de la R sub 6, que vale 1,5 por 10 a la 3 ohm, por el tiempo, que es una hora. Una hora son 3600 segundos. Entonces esto me va a quedar 1 por 10 a la menos 3, esto al cuadrado, por 1,5 exponente 3 por 3600, y eso me da 5,4 joule. 5,4 joule. Esa es la cantidad de energía. Vale, voy a hacer un poquito las cuentas por si acaso. 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 1,5 exponente 3 por 3600. Es perfecto. Vale. Pregunta D. Calcule la energía que almacena cada condensador. Bueno, vamos a ver.
Yo siempre les digo que para calcular la energía en un condensador usamos esta expresión, carga al cuadrado sobre 2 por C. Bueno, pero yo ahora no sé cómo están cargados esos condensadores, o sí. Bueno, lo puedo averiguar. De pronto, el potencial de C me dio 13 volt y el potencial del punto E, porque estos condensadores están en serie conectados entre C y E, el potencial de E es 6,5. Entonces, como el punto C está a mayor potencial que el punto E, yo voy a poder dibujar, si quiero hacerlo, este condensador tendrá esta carguita positiva y este otro positiva negativa. Están en serie, por lo tanto, si están en serie, la carga, este tendrá una carga Q1 y este tendrá una carga Q2. Pero por estar en serie, nosotros ya sabemos que la carga 1 será igual a la carga 2. Bien, ¿cómo puedo averiguar ahora la carga para hallar la energía? Pues me voy al concepto de capacitancia. Tengo que tener los conceptos claros, si no me quedo paralizado ante el problema. La capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Qué diferencia de potencial? La que hay entre C y E. Entonces, ¿y esta qué capacitancia es? Es la equivalente de esos dos. Como están en serie, la capacitancia equivalente es el producto sobre la suma. C1 por C2 sobre C1 más C2. Entonces, me queda 4 microfaradio por 2 microfaradio sobre 4 más 2 son 6 microfaradio. Simplifico un microfaradio del producto con lo que tengo abajo y me queda 8 microfaradio sobre 6. Vale, entonces esto me va a dar, hacer la cuentita. 8 dividido 6, tácate, me da 1,33. 1,33 microfaradio. Como tengo la diferencia de potencial entre C y E, que será VC menos VE, me quedan 13 volt menos 6,5 volt, entonces eso me da 13 menos 6,5. Hago toda la cuenta porque no quiero equivocarme. Esto me da, obviamente, 6,5 volt. Por lo tanto, voy a poder, si despejo la carga de aquí, es la capacitancia C por la diferencia de potencial. O sea, 1,33 microfaradio por 6,5. Entonces, vamos a ver cuánto me da esa cuenta. La carguita me va a quedar 1,33 microfaradio es por 10 a la menos 6 por 6,5, eso me está dando 8,6 por 10 a la menos 6, 8,6 por 10 a la menos 6 coulomb, que equivale a decir 8,6 microcoulomb. Bien, entonces ahora puedo calcular, como tengo la carga, la energía que almacena cada capacitor. Por ejemplo, el capacitor 1 almacenará una energía que será la carga al cuadrado, 8,6 por 10 a la menos 6 al cuadrado, sobre 2 por el valor de la capacitancia 1, que vale 4 microfaradios, y esto, cuidado, 4 por 10 a la menos 6, cuando hagamos las cuentas, 8,6 por 10 a la menos 6, eso al cuadrado, dividido 2 por 4 por 10 a la menos 6. Hacemos las cuentas en vivo y en directo. Así que hasta nos podemos equivocar y todo. 9,2 por 10 a la menos 6. 9,2 por 10 a la menos 6, ¿qué? Joule. La energía la medimos en Joule, no en julios. La energía se mide en Joule. Vale. Y la energía almacenada en el capacitor 2 será la carga, que es la misma, 8,6 por 10 a la menos 6 al cuadrado. Ya no tengo espacio aquí, sobre 2 por 2 microfaradios. Entonces voy a hacer esa cuenta y sería 8,6 exponente menos 6 al cuadrado dividido 2 por 2 exponente menos 6. Eso nos da 18,5, redondeando, 18,5 por 10 a la menos 6 joule. Que también lo podemos escribir como 18,5 microjoule. Y aquí también
9,2 microjoule. Todo lo que es por 10 a la menos 6 es micro. Bien, entonces, ahora tenemos que hacer la parte E. A ver si tenemos espacio. Vamos a hacer la parte E aquí. La parte E dice, reduzca el circuito utilizando el teorema de Thevenin de forma que quede como una fuente real de tensión que alimente a la resistencia R6. Entonces, lo que me están diciendo es que R6, o sea, esta resistencia será nuestra resistencia de carga. Resistencia de carga. Entonces, esta resistencia, nosotros ahora la vamos a quitar, vamos a olvidarnos también de los capacitores, y tenemos que calcular la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, que será la que tengamos entre los terminales E y F, que es donde está nuestra resistencia de carga, ahora entre E y F yo no tengo nada conectado, o sea, me refiero, tengo sí todo este circuito, pero R6 ya no estará conectada. La he quitado fuera del circuito y he quitado los condensadores. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin, el criterio es cortocircuitar las fuentes de tensión. Entonces, si yo cortocircuito las fuentes de tensión, ¿qué me queda? Me queda R1, aquí voy a tener un cable, aquí voy a tener un alambre, aquí voy a tener R2 porque FEM2 también la voy a sustituir por un alambre, aquí tengo R3, sigo para allá, aquí tengo R4, sigo, aquí tengo R5 y aquí tengo el punto E. Y luego aquí tengo ya el punto F porque voy a estar cortocircuitando esta fuente. Cortocircuitar una fuente es quitarle y poner un alambre. ¿Vale? Desaparece la fuente, pero no queda un hueco. Es decir, cortocircuitar una fuente no es esto. Esto es abrir el circuito, que sería el caso de si en lugar de tener una fuente de tensión, tuviera yo una fuente de corriente. Vale, entonces vamos a ver qué resistencia me queda. Bueno, yo veo que R1 está interconectada con R2 por arriba y por abajo, o sea que estas dos están en paralelo. O sea que voy a tener una sola resistencia. Todo esto lo voy a poder sustituir por una sola resistencia. Aquí, que será R1 por R2 sobre R1 más R2. Luego, ¿qué pasa? Esta está en serie con esta otra. Y a su vez me queda conectado en paralelo con R4. Así que voy a tener una única resistencia. Voy a tener una única resistencia. Le tengo que sumar R3 y será todo ese conjunto. Voy reduciendo. Y ahora ¿qué veo? Veo que R4 me queda en paralelo con todo este conjunto. Entonces vamos a tener que hacer cuentas aquí. A ver, R1 por R2. R1 por R2 es 0,5 por 1. O sea, 0,5K por 1K partido 0,5K más 1K. Se me va 1K con 1K y esto me va a quedar 0,5 partido 1,5. Y entonces eso será 0,5 dividido 1,5 me da 0,33. Le tengo que sumar la R3, que la R3 se me perdió, 1K, ¿vale? Entonces me daría 1,33. Todo este conjunto me da 1,33 kilo ohm, ¿vale? Bien, y ahora voy a hacer el paralelo entre esta resistencia y la R4, que la R4 vale 1 kilo ohm. Por lo tanto, voy a sustituir estas dos por una sola. Entonces hago 1,33 por R4, que vale 1, sobre 1,33 más 1. O sea que es 1,33 partido 2,33. Entonces sería 1,33 dividido 2,33. Eso me da 0,57. 0,57K. 0,57 kilo ohm. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a borrar esto. Y entonces aquí voy a tener una resistencia que es la de 0,57 kilo ohm. Y ahora, ¿qué es lo que veo? Veo que me queda en serie esta resistencia con esta. Simplemente tengo que sumarlas. Así que
voy a tener una única resistencia, R5 vale 0,5K, así que la resistencia de Thevenin será 0,57 kilo ohm más 0,5 kilo ohm. Entonces esto me da, sería 0,57 más 0,5, me da 1,07, obviamente 1,07 kilo ohm. Vale, entonces borro todo esto, y la resistencia equivalente que he obtenido aquí es 1,07 kilo ohm, y esa es mi resistencia de Thevenin. Vale, vamos a escribirlo aquí, vamos a escribirlo resistencia de Thevenin. Vale, resistencia de Thevenin 1,07 kilo ohm. Vale, ahora hay que hallar el voltaje de Thevenin. Bueno, el voltaje de Thevenin es el voltaje que yo voy a tener entre los puntos E y F, que es donde va a ir mi resistencia de carga luego, con los terminales abiertos, porque no olvidemos que yo he quitado esto. Yo he quitado esta resistencia. Entonces, claro, ahora tengo que recomponer mi circuito y quiere que apliquemos las reglas de Kirchhoff para calcular las corrientes. Entonces, vamos a ver. Voy a tener una corriente por aquí que será I1, voy a tener una corriente que será I2, una corriente que será I3, una corriente que será I4, y por aquí no voy a tener ninguna corriente porque el circuito está abierto aquí, ¿vale? Y por aquí tampoco. Entonces, voy a tener que calcular estas corrientes, ¿vale? Vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, vemos una cosa, que al no tener corriente por aquí, I3 e I4 es lo mismo, porque este nudo al final, si bien es un nudo como aquí está abierto, la corriente tiene un solo camino, que es I3 venir por aquí. Vale, entonces vamos a aplicar la ley de los nudos. Sería FEM1 son 18 volt. A ver, vamos a hacerlo. Son 18 volt menos R1, que vale 0,5K por I1. Luego pasamos por R2, menos R2, que vale 1 kilo ohm por I2. Luego bajamos por la fuente de FEM2, que es 9 volt, e igualamos a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0,5K por I1 menos 1K por I2 será igual a 18 menos 9 son menos 9, más 9 que pasa como menos 9. Y aquí tengo una ecuación. Vale, y ahora vamos a recorrer, por ejemplo, esta otra mallita. Salgo de A, entonces tengo más FEM2. La FEM2 vale 9 volts. Entonces pongo 9 volts. Luego voy a ir, cuidado, de menos a más a través de R2, entonces pongo más R2, que es 1 kilo ohm por I2. Luego pues paso por la I3, será menos R3, que vale 1 kilo ohm por la I3. Y luego paso por la R4, que la R4 vale 1 kilo ohm, y también por I3 habíamos dicho. Por I3 e igualamos a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la otra ecuación, 1 kilo ohm por I2, y luego en I3 tengo menos 2 kilo ohm por I3 igual a menos 9. Vale, bien, entonces, ahora ya estamos en condiciones de calcular las corrientes. Por ejemplo, si de esta ecuación, o sea, si de esta yo despejo I2, si despejo I2 me queda menos 9 más 2K por I3 partido 1 kilo ohm. Donde pongo K ya sabemos que es kilo ohm. Bien, entonces vamos a sustituir en la otra ecuación y nos va a quedar 0,5K por I1 menos 1 kilo ohm por I2. Ah, pero perdón, a ver, un momentito, que aquí tenemos que hacer otra cosa. No me había dado cuenta. Que tenemos que aplicar la ley de los nudos, ¿no? O sea, la ley de los nudos es que I sub 1 es igual a I sub 2 más I sub 3. Entonces,
Porque aquí tenemos, en esta ecuación tenemos I2 e I3, y aquí tenemos I1 y I2, entonces vamos a sustituir donde está I1 por I2 más I3, entonces nos queda 0,5K por I2 más 0,5K por I3 menos 1K por I2 igual a menos 9. Vale, entonces vamos a ver cómo nos queda. Me queda 0,5K menos 1, me queda menos 0,5K por I sub 2 más 0,5K por I3 igual a menos 9. Ahora sí. Bien, entonces ahora voy a trabajar con esas dos ecuaciones. Por ejemplo, decimos, despejamos I2, o sea, I sub 2 me queda igual a menos 9 más 2 kiloohmios por I sub 3 dividido 1 kiloohm. Y sustituimos en la de abajo. Me queda menos 0,5K por I2, que es menos 9, más 2K por I sub 3 partido 1 kiloohmio, más 0,5K por I3 igual a menos 9. Vale, entonces, estos ejercicios suelen ser bastante largos, ¿no? Vamos a seguir ahí arriba, no tenemos más remedio que hacer esto, entonces me queda 0,5 por 9 sobre 1, 0,5 por 9, vale, eso nos da 4,5 obviamente, con signo positivo, nos queda 4,5, K por K sobre K me va a quedar un K, ¿vale? Y esto por I3, bien, más 0,5K por I3 será igual a menos 9, vale, entonces nosotros ahora podemos despejar I3, entonces I3 sería igual a menos 9 partido 4,5 más 0,5 son 5K, ¿no? 5K, esto me va a dar menos 9 dividido 5, me va a dar 1,8 miliamperes. Vale, entonces ahora ya puedo calcular la I2. Ahora puedo calcular la I2. Vale. Entonces, para calcular, aunque me estoy fijando que no hace falta, ya con I3 me alcanza. Ya con I3 me alcanza para obtener el voltaje de Thevenin. ¿Por qué? ¿Por qué me alcanza? Porque dijimos que el voltaje, vamos a escribirlo aquí, el voltaje de Thevenin es el voltaje entre el punto E menos y el punto F. Entonces, salgo del punto E, digo, tengo voltaje en el punto E, potencial del punto E. Luego, al pasar por R5 no pasa nada, porque aquí no hay corriente. Sigo de largo hasta el punto D, ¿vale? Y luego paso de D hasta aquí abajo, sería menos R4 por I3, sería menos R4, que es 1 kiloohm, por I3, que me dio menos 1,8 miliamperes, y luego tengo que pasar por la fuente de menos a más, o sea, más FEN3, más la FEN3 que vale 9 volt, y llego a donde? Al punto F. Por lo tanto, el potencial de E menos el potencial de F será menos 9, menos por menos más, entonces pasa como menos, K con mili se va, 1,8, y entonces esto me queda menos 10,8 volts. Ese será nuestro voltaje o tensión de Thevenin. Por lo tanto, mi circuito ha quedado ya listo y reducido. Tengo una tensión de Thevenin, una fuente de Thevenin, cuya tensión será esa, menos 10,8 volts. Una resistencia de Thevenin en serie, que es la de 1,07K. Aquí tengo el punto E y aquí tengo el punto F, donde ahora puedo volver a colocar la carga, que era nuestra resistencia R6. Bueno, ha sido un ejercicio largo, pero evidentemente que si ustedes lo entendieron e intentan hacerlo de nuevo y sale,
ya no necesitan hacer más nada, porque hemos cubierto, perdón, todos los métodos habidos y por haber para resolver el circuito. Bueno, hay otro, está el teorema de superposición, etcétera, pero eso no lo vamos a aplicar. Bueno, gracias y hasta el próximo video.